Otra vez se desapareció el hermano Dan, ¿verdad? Señor Dan, desesperado. Desaparecido. Desaparecido. Sí, desaparecido. Pero no necesito ver el señor Dan si puede ver su PowerPoint. No veo. El señor Dan es anciano y feo y gordo. Amén. Amén, sí. Aquí tengo el micrófono. Ya vino el hermano Edras. Tengo muy bien orejas, muy largos. Con un avión, como un avión. Un avión. Wings, what's wings? Alas. Como alas, sí. Mis orejas son como alas. A él le llamamos Dumbo en inglés. Sí. En español, ¿cómo se llama el elefante de los grandes? Elefante, sí. Igual. ¿Puede ver la pintura? Sí. Es una pintura de una cristiana de la iglesia del tercer siglo en la adoración de Dios. Esto cito aquí en la televisión es de Plinio el joven. Plinio era el gobernador del país de Betenia en el primer siglo y al principio del segundo siglo, cerca del año 111, aproximadamente el año 111 AD. Plinio era un pagano, era un gentilo, no era un cristiano, pero en su provincia, Betenia, Plinio tenía muchos cristianos y cristianas, y él no sabía qué hacer con los cristianos, porque en tiempos pasados era contra de la ley de los romanos hacer cristiano, y por esas razones Plinio el joven escribió una carta a el emperador Trajano y hago unas preguntas concernientes cristianos. En este sitio, Plinio tenía unas observaciones concernientes cristianos. ¿Por qué? And you can translate it. He arrested 2 Christian women Que él arrestó a 2 mujeres cristianas and tortured them y las torturó to find out what they did in their worship services. para descubrir qué hacían en sus adoraciones. And this is what he found out. Y esto es lo que él descubrió. Él dice, había consistido en la costumbre de reunirse un día fijo antes de salir el sol y cantar a coros sucesivos un himno a Cristo como a un Dios. Now, mira en este cito el frase de reunirse en un día fijo. ¿Qué día piensan ustedes era el día de reunirse? Domingo, el día del Señor. Si este cito de un pagano confirma las cosas en los sitios de los padres de la iglesia, y también la escritura en Hechos 20 y versículo 7 concerniente el día de la asamblea,
de la iglesia antigua. Pero también durante de sus asambleas hay canciones, himnos al Cristo. Muchos de los canciones en la antigua iglesia tiene Cristo a la sujeta de los himnos. Los himnos, El tema de los himnos. ¿los what? El tema de los himnos. Sí, el tema de los himnos era Cristo, su nacimiento, su vida, sus milagros, su muerte, su resurrección, su ascensión, his return, su vuelo, Su regreso. su regreso, sí. Están temas de los himnos en el primer siglo. Este cito, recuerde, es aproximadamente de el año 111. Es posible que el apóstol San Juan era todavía viviendo en ese tiempo. Probablemente el apóstol Juan murió en el primero decade. La primera década. La primera década del segundo siglo en Éfeso, pero es muy cerca de la vida de San Juan aquí. Pero esta observación es una observación de un outsider, De uno de afuera. Sí, uno de la afuera. So it's very good testimony as to what was happening. Testimonio muy bueno de lo que estaba ocurriendo. We can add it to the testimony of the early Christians. Podemos añadir esto al testimonio de los cristianos tempranos Y también a los testimonios de las Escrituras concerniente a la adoración de la Iglesia en el Nuevo Testamento y los años después del Nuevo Testamento. La adoración del Nuevo Testamento, el canto en la Iglesia. La Iglesia en el Nuevo Testamento cantó salmos del libro de Salmos. El libro de Salmos en el Antiguo Testamento es un libro de himnos, un libro de canciones, escrito por muchos diferentes autores, como Moisés, Salmo 90, David, Salmo 23, his name is escaping me right now. Asaf es un otro autor de los Salmos, pero los Salmos eran canciones de la gente de Israel en el tiempo del templo y el tabernáculo, pero también la Iglesia cantó los Salmos en los servicios de la Iglesia. Efesios 5, 19 y Colosenses 3, 16 dice que la Iglesia cantan salmos en sus servicios. También la Iglesia cantó himnos. Himnos es una palabra griega que significa cantos de alabanza. Cantos de alabanza. Por ejemplo, busquen sus Biblias al Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 4:11.
Lee para nosotros, señor Wilmer, por favor. Comparar con B. Apocalipsis 4:11. 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira, el himno está hablando directamente al Dios el Señor, ¿sí? Y mira en este pasaje, hermanos y hermanas, la palabra digno. Now, digno es diferente de dignamente. Dignamente es diferente que digno. Digno refiere a una persona, pero dignamente refiere a una manera haciendo algo. ¿Sí? Digno es un adjetivo. Digno es adjetivo. And dignamente o indignamente es un adverbo. Adverbos no pueden referir a personas, pero adjetivos pueden referir a personas. En este versículo, digno es un adjetivo. Pero en 1 de Corintios capítulo 11 versículo whatever it is, 27, indignamente es un adverbo. ¿Sabes la diferencia? Sí. Ok. Este versículo puede ayudarlo en el otro discusión, ¿verdad? Sí. Ok. Indigno es como digno, un adjetivo, pero indignamente es un adverbio. That's good comparison, huh, Byron? Muy buena comparación, sí. Ok. Y también la iglesia en el Nuevo Testamento cantó cánticos espirituales. Estos son cánticos de naturaleza y contenido espirituales, pero posiblemente también inspirados por el Espíritu Santo. Hay profetas en la iglesia antigua, como profetas en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu de Dios unas veces da revelaciones a los profetas, como los profetas que escribió los salmos en el Antiguo Testamento. Son salmos, himnos y cánticos espirituales, las canciones de la iglesia en el Nuevo Testamento. Now, las canciones en los salmos estaban escritos en diferentes formas. Salmos en diferentes formas están cantados en diferentes vías. Unas veces un hombre canta parte del salmo y después la congregación respondió al cantador. Por ejemplo, mira Salmo 42, por favor. Salmo 42 en sus Biblias. Salmo
42 y 43 es originalmente un salmo. El coro, el coro de este salmo, me disculpe un momento, necesito tomar poquito agua. Ve para nosotros Esdras versículo 5, por favor. 42:5. Dice, ¿por qué abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Now comparé este versículo con versículo 11, por favor, señor Esdras. Lee versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Hay similar los dos versículos? Sí, Son exactos, ¿verdad? sí. Y también en 43, lee versículo 5. 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Now 42, versículos 5 y 11, y 43, versículo 5, es el coro de la canción. En el coro, todos están cantando juntos, pero en el resto del salmo, el cantador solamente está cantando. En 42, versículos 1 al 4, el cantador canta solamente, solo. Y la congregación respondió en versículo 5. Otra vez el cantador canta solo en versículos 6 al 10 y respondió la congregación en versículo 11 y en 43, 1 al 4, el cantador otra vez canta solo y en versículo 5 la congregación respondió otra vez. ¿Entienden? Sí, sí. Esta es la manera en cual estos salmos son escribidos. ¿Okay? En otros tiempos, otros salmos son diferentes. Por ejemplo, mira el Salmo 118. 118. Yo estoy aprendiendo. Sí, aprendiendo. Yo estoy aprendiendo muy despacio a hablar español. Ok, 118, versículo 1. Yo soy el cantador y ustedes son la congregación. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Ustedes. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón. Que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová. Que para siempre es su misericordia. Ok, esta es la manera
en which este salmo es escribido, si la forma de las canciones es diferente en este salmo que en los otros salmos 42 y 43. ¿Por qué? Porque están escritos en diferentes maneras. ¿Entienden? Sí. So, mira esta cita otra vez. Sí, él dice, y sol, antes de salir al sol y cantar a coros sucesivos, un himno a Cristo como a un Dios. Es como Efesios capítulo 5, versículo 19, speaking to one another. Hablándose el uno al otro. ¿Sí? So, la forma de las canciones es diferente en diferentes canciones en el Nuevo Testamento, en los Salmos, en diferentes lugares. Algunas veces en congregaciones hoy, los predicadores dicen las canciones necesitan ser en una forma solamente todavía, pero no es una doctrina en la Biblia, y la Biblia dice diferente. Las canciones, claro, en el Nuevo Testamento eran sin instrumentos musicales, pero las canciones están cantando en diferentes formas. Okay, en nuestra lección discutiremos estas cosas mucho más en las futuras lecciones hoy y mañana. Son los tres clases de canciones en el Nuevo Testamento: Salmos, el libro de Salmos, y himnos, cantos de alabanza directamente al Señor, al Jehová, al Cristo, y cantos espirituales con temas espirituales o inspirado por el Espíritu Santo. Now, este pasaje en el libro de Número capítulo 10, por favor. Número capítulo 10. Este primero pasaje en el Antiguo Testamento, cuando música es mandado por Dios para la gente de Israel. No, mira en versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, que es muy específico, ¿verdad? Hazte 2 trompetas. ¿Cuáles trompetas? Trompetas de plata. ¿Sí? Y hay varios propósitos por estas trompetas, pero cuando venían al versículo 10, es un propósito religioso. Lee versículo 10 para nosotros. Abner, por favor. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Now, recuerden, en nuestras otras lecciones discutíamos concerniente las comidas sacrificiales, la ofrenda de paz. En este pasaje él está hablando concerniente
los sacrificios de paz, los holocaustos. Estos son maneras de adoración en el antiguo, ¿verdad? Pero Dios mandó a la gente las trompetas de plata durante los sacrificios, ¿sí o no? Sí. Sí, claramente. No Danón dice, pero la escritura dice en este versículo. Ok, now, más tarde, en las escrituras, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que los sacerdotes, particularmente, how do you say played? Tocaban. What? Tocaban. Tocaban. Los sacerdotes específicamente tocaban las trompetas de plata. Los levíticos, the Levites, Ok, ellos sonaban las trompetas. Los levitas tocaban otros instrumentos musicales en el templo, pero específicamente los sacerdotes, los hijos de Aarón, tocaban las trompetas de plata en el tabernáculo y en el templo en más tarde generaciones de Israel. En el tiempo de Salomón, Salomón, sí, en el tiempo de Salomón, Dios mandó los levitas. así es. ¿Es correcto? En el tiempo de Salomón, Dios mandó a los levitas. Dios mandó a los levitas a tocar otros instrumentos musicales en adoración. Por ejemplo, busca el primero de Crónicas. ¿Dónde está primero Crónicas? Después de Reyes. Sí, gracias. Primeramente, por favor, Levitas. capítulo 16, por favor. Capítulo 16 de Crónicas. Comienza, por favor, con versículo 1 al versículo 5, por favor. Abner. Capítulo 16, 1 al 5. Sí. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Ok. No, continúa en versículo 6, por favor.
También los sacerdotes Benaía y Jaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Okay, now recuerde número capítulo 10, versículo 10, las trompetas de plata, cuando los sacrificios de paz y los holocaustos eran ofrenda, ¿sí? Ofrido. Offered, how do you say offered? Ofrecidos. Ofrecidos, sí. Son los sacerdotes, en versículo 6, hay tocando las trompetas, y los levitas en los otros versículos hay sonando los instrumentos, los otros instrumentos con los sacrificios. So este es el propósito de esta pintura acerca de el altar de sacrificio. Es en el templo de Salomón, right? Salomón. Sí. Ok, Salomón. Ok. Pero David recibió instrucciones por estas cosas antes de Salomón edificó el templo. Y David recibió sus instrucciones de Dios directamente para estas cosas. Mira ahora al capítulo 25. Capítulo 25 es primero de Crónicas. Lee aquí en la televisión para nosotros, Wilder, por favor. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Edutún, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio. Okay, now mira cuidadamente tres nombres aquí en este versículo: Asaf, Emán y Yedutún. En los Salmos buscamos estos nombres en los títulos de los Salmos, en el libro de Salmos. Unos salmos hay de Asaf, unos salmos son escritos para Yedutún. Yedutún es la persona o el persona que performó las salmas en el templo. He performed them. He's the one that actually was in charge of singing. Él era el que los cantaba. And Asaf era un autor de muchos de los salmos. But Yedutun was a performer. He was the one in charge of performing them. Él era el que presentaba los salmos en canto. Él era el que él mismo cantaba. Sí. No, Él era Asaf era un compositor. Sí, Yedutun era un líder de los líderes de canciones. Por un líder de todos los cantadores. Ok, pero mira también la palabra profetasen. Esta palabra indica que las canciones son inspiradas por el Espíritu de Dios, profecía. Am I making myself clear here? Sí. Okay. Sí. So, ¿por qué están los salmos incluidos en el libro de Salmos? Porque estos salmos particulares son del Espíritu Santo, inspirados
del Espíritu Santo. Y Dios da a la gente de Israel estos salmos espirituales a cantar como sacrificios en la adoración del templo. Now, en Segundo de Crónicas, en Primero de Crónicas 25, versículo 6, él dice, todos estos, los hombres en versículo 5, estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová. La casa de Jehová es el templo en Jerusalén. ¿Sí? En estos 3 hombres son los jefes en el ministerio de música en el templo: Asaf, Yedutun y Jamán. Los 3 son levitas, no sacerdotes, pero de el tribu de Levita. No ha dicho. Now, este pasaje es Segundo Crónicas 29. Segundo Crónicas 29. Estas alabanzas en la dedicación de Ezequías, el rey de Israel. This is when Hezekiah was trying to restore the rightful worship of the temple. Esto es cuando Ezequías quería restaurar la adoración correcta en el templo. Now, recuerde en Números capítulo 10, versículo 10, Dios en la ley de Moisés mandó a los sacerdotes a tocar sus trompetas durante los sacrificios. So, cuando una familia traigo un sacrificio a los sacerdotes a matar en el altar, al mismo tiempo los sacerdotes estaban tocando sus trompetas y los levitas estaban tocando sus instrumentos musicales, porque esto es la adoración mandado por Dios en sus escrituras en el Antiguo Testamento. Now, en Segundo de Crónicas capítulo 29, versículo 25, lee aquí para nosotros, comenzando en versículo 25, por favor, Francisco. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Ok, espera un momento. Unos gentes en la iglesia hoy dice que los instrumentos musicales eran una idea en la mente de David, pero no eran correctos en la mente de Jehová. Pero esta escritura dice diferente, ¿verdad? Mira el parte después de la escritura dice, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. So, los instrumentos musicales eran verdaderamente los mandamientos de Dios
Es claro aquí, ¿verdad? Dios mandó los instrumentos de música para su adoración en el templo de Dios. Now, unas veces unos gente usa otro pasaje incorrectamente. Amos, busca el libro de Amos capítulo 6. Amos capítulo 6. Estos hombres tratamos a Contradecir. Tratamos a contradecir la doctrina de estas personas que piensan que es correcto a usar instrumentos musicales en la iglesia hoy. So, ellos usan Amos capítulo 6. Now, en el contexto de Amos capítulo 6, el profeta está hablando concerniente los israelitas ricos, más ricos. Los israelitas tenían mucho tiempo, mucho dinero, mucha comida, no tiene nada a preocupar, preocupar. Él está hablando concerniente los actitudes de los ricos, que no cuide concerniente la voluntad de Dios. Lee para nosotros Amos capítulo 6, versículos 1 al 6. Por favor, let's see here. Abner? Capítulo 6. Del 1 al 6. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Carne y mirad, y de ahí id a la gran Amad. Descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Borbojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. The main point of the passage is in the last line of verse 6. El punto principal del pasaje se encuentra en la última frase del versículo 6. Cuando él dice, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Los ricos tienen mucho dinero, mucho tiempo, no nada a preocupar, pero no cuidan concerniente sus pecados, no cuiden concerniente la voluntad de Dios. Este es la punta mayor de este pasaje. Pero unos hombres toma versículo 5 sin contexto y dice instrumentos musicales son malos. Si esta es la verdad, then comiendo corderos son malos, y los otros cosas en versículo 4, 5 y 6 son malos, ¿sí? No es en contexto, pero en otras escrituras es claro en las escrituras que Dios mandó a David a usar instrumentos musicales en la adoración. This is talking about leisurely use of instruments when you're just laying around with nothing to do. Esto está hablando de un uso de lujo del instrumento que uno cuando los usa cuando no tiene nada más que hacer.
It's talking about people lying around on their couches strumming their guitars. Está hablando de las personas que se recuestan sobre sus sofás y tocan sus guitarras. It's not talking about worship in the temple in this No passage. está hablando de la adoración en el templo en este pasaje. So if somebody uses this passage as an argument against instrumental music, Entonces, si alguien usa este pasaje como un argumento en contra de la música instrumental en la adoración, they are misusing the passage. están mal usando el pasaje. Now in Crónicas capítulo 29 es un pasaje consoniente la adoración de Dios correcto en el templo en el tiempo de Ezequías. Y en versículo 25 la Biblia dice, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Comienza por favor con Segundo de Crónicas 29, 26, por favor. 29, 26. Señor Esdras. 29-26 dice: y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Ok, espera un momento, espera. Now comparé versículo 27, con número 10:10. Mira, estos dos pasajes al mismo tiempo, números 10:10 y Segundo de Crónicas 29:27. Compáralo, por favor. Números 10:10 es concluyente las trompetas de plata de los sacerdotes. Y cuando tocaron los trompetas, cuando dice Números 10:10, ¿cuándo? En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, ¿Qué más? y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ok, y en este pasaje, mira qué pasó cuando comenzó el holocausto. ¿Qué otra cosa comenzó? Los cánticos y los trompetas, ¿sí? Con los sacrificios exactamente como dice número 10:10. So Ezequías era haciendo exacto los mandamientos de Dios en este pasaje. Mira otra vez en Crónicas, versículo 27 y 28. Comienza con 27 otra vez, por favor, Francisco. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Okay, they did this until the offering was completed. Hicieron esto hasta que se terminara el sacrificio. Continúa en versículo 29, por favor, Abner. Y cuando acababan de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Continúa. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente,
Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías, Es bastante. No, mira en versículo 30, cuando la Biblia dice con las palabras de David y de Asaf viviente. Sí, las palabras de David en el tiempo de Ezequías eran en el libro de Salmos, y las palabras de Asaf en el tiempo de Ezequías eran en el libro de Salmos también. So, nosotros podemos cantar a Dios con las palabras de otros autores de himnos, otros autores de salmos. En este pasaje, la gente de Israel expresaron sus alabanzas a Dios con las palabras de David y de Asaf, con las palabras de las salmas. So, podemos expresar las piensas de nuestros corazones con las palabras de otros, ¿verdad? Sí. Este clase de adoración era mandado por Dios por el templo solamente. En Deuteronomio, por favor, capítulo 12. Es un carro, ¿verdad? Sí. O quizá un autobús, sí. Bus, sí, 12. Un camioneta, camión. Sí, camioneta. Okay. What passage did I tell you? I forgot. Deuteronomy 12, but you didn't give a verse. Yo vi el versículo. Deuteronomio capítulo 12, versículo 4. 12:4. Ok, lee para nosotros, Wilber, por favor. 12:4. No haréis así a Jehová vuestro Dios, Continúa. sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y Continúa. allí, Continúa. amén. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ok, muy bien. Now mira el frase en versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. El lugar singular que Jehová vuestro Dios escogiere. Este lugar en el país de Canaán era eventualmente Jerusalén y el templo. Y antes del templo, el tabernáculo. Pero en versículo 7, él dice que la misma lugar es el lugar para las comidas sacrificiales. Y cuando la familia trajo su sacrificio y tenía un comido sacrificial, el lugar para estas cosas es el templo también, solamente el templo, no otro lugar. Mira otra vez en versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas
que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, etc. ¿Sí? So, no pueden adorar los judíos en cada lugar, en todos los lugares, solamente en un lugar, en el lugar que Dios escogiere, ¿verdad? En ese lugar era el templo de Dios, la casa de Dios, como en este pasaje con Ezequiel. Now, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 25:8, busca por favor, Éxodo 25:8. ¿Por qué no? Éxodo 25:8. Todos Biblias, por favor. 25:8 y 9. Señora Ordóñez, por favor. Y 9. 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haré. Dice versículo 8, un santuario. ¿Sí? Sí, un santuario. Santuario significa un lugar santa. Un lugar santa. Un santuario es santa porque Dios lo mandó. Si Dios lo mandó es santa. So this is a santuario, un lugar santa, mandado por Dios. Ok, el lugar santo, o santo en este pasaje era el tabernáculo en el desierto. Pero más tarde en Jerusalén, después que los israelitas vinieron al país de Canaán, era el templo de Salomón. Now, in Crónicas, let me see if I can find it in the Spanish Bible. Or is it time to take a break? Yes, it is. Okay, 10 minutos, hermanos.
¿Estás cansado, Abner? Giovanna, ¿Estás cansado? sí, un poco. Lo que pasa es que todas las noches, a las 10 de la noche, hacemos ejercicios. Lo siento mucho. Como 20 minutos. Yo estoy en el hospital cada noche. Ah, sí, pero ahí estamos orando por usted. Gracias. De nada. Mi mamá es listo a salir de este mundo al cielo, a ser con Dios y Jesús y los ángeles. Sí es. Va a ir a descansar por la eternidad con Dios. What did you say? Yo tuve la bendición de conocerla y ver su fe en acción. Sí. Así como su esposo, nuestro hermano George también. Señor Byron conoció a mi mamá y mi papá. Sí, es cierto. Muy buenos, arduos trabajadores en el Señor. I need to get me an English Bible here because I want to show you some other passages. Okay. This is really crucial about the idea that God chose one particular place for this worship. Okay. Dice que esto es crucial para entender que Dios eligió un lugar en particular para su adoración. Dice por ejemplo, ¿verdad? ¿Ah? Segundo de Crónicas. Wait a minute, I'm thinking. Un minuto. Okay, let's see. Ok, en Primero de Crónicas, capítulo 21, el rey David pecó contra de Dios because he numbered his people out of pride. He numbered his men out of pride. Él censó a su pueblo por el orgullo. ¿No? Fue el orgullo que lo llevó a tomar un censo de su pueblo. And the angel of the Lord sent a plague upon the people as punishment. Y el ángel del Señor entonces envió una plaga sobre el pueblo como un castigo. 70,000 people were killed. 70,000 personas murieron. But the Lord stopped the plague at a particular place. El Señor cesó la plaga en un lugar en particular. En capítulo 21, versículo 15, lee para nosotros. ¿Quién sea? Francisco. ¿Solo el versículo 15? Primero de Crónicas 21, 15. Sí, es primero de Crónicas.
Okay, you see where he's standing on the threshing floor of Arunah, the Jebusite. Si vieron como él explica donde él estaba encima de la era de Ornán Jebuseo. Now this was a place in the city of Jerusalem. Este era un lugar en la ciudad de Jerusalén. Remember Deuteronomy 12:4 talked about the place which the Lord God would choose. Recuerdan que Deuteronomio 12:4 dijo o decía que iba a ser en un lugar donde Dios iba a escogiere. Now Francisco lee versículo 18, por favor. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Y 19. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, le había dicho en el nombre de Jehová. Ok, versículo 22. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová, dame por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Continúa. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes haré para el holocausto, y los tríos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces, Y versículo 24 al 26, por favor. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Ok, mira otra vez Francisco 22, versículo 1, por favor. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Ok, escribe el nexo de este versículo, Deuteronomio 12:4. La lugar que Dios, Jehová, escogiere. Este es la lugar. Porque 22:1 dice that God chose this place for the altar and for his house. Porque dice que Dios escogió este lugar para su altar y para su casa. Este lugar, el templo, edificado por Salomón, será el lugar para los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos y toda la adoración de la gente de Israel. Y si comparar Deuteronomio capítulo 12, versículos 4, 11 y los otros, es muy claro. Este es el lugar. En el tiempo de Moisés, el lugar era el tabernáculo, el santuario, temporary, sanctuary. Temporal, el santuario temporal. El santuario temporal. Pero aquí en Crónicas es un santuario permanente. Now, en primero de Crónicas, un momento, capítulo 28. Dios ya a David
las planes por el templo. Mira capítulo 28, versículo 11 y 12, por favor, hermano, habla. David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. Y versículo 13. También para grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Ok, now, las instrucciones para las divisiones de los sacerdotes y levitas, incluido instrucciones para los levitas, quienes están cantando en el templo del Señor. Instrucciones de Dios, ¿verdad? Now, mira versículo 19, hermano Abner. Del mismo capítulo 28. La misma capítulo, versículo 19. Hermano Abner, lee para nosotros versículo 19, por favor. 28, 19. Sí. Todas estas cosas, dijo David, me fueron pasadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Salomón edificó el templo, pero Dios dio las planes para el templo y para la adoración en el templo a David de su espíritu. Y Dios escogió el lugar del templo en 1 de Crónicas, capítulo 22, versículo 1. It was the threshing floor of Araunah, where he built the altar. La era de Ornán, donde iba a construir el altar. Now, el templo era un santuario porque escogió por Dios. Cuando Dios escoger algo, esta cosa es santa, es santa. Now, mira, por favor, Salmo 150. Salmo 150. Y al mismo tiempo, Éxodo 25, 7 y Salmo 151. En sus manos y en sus Biblias, por favor. 25, 7. Salmo 150. Sí, 150. Y Éxodo 27, 5. No, Éxodo 25, 7. Al revés, perdón. I transposed the number. 25, 7. Sí, lo dijo bien. Lee solamente el primero línea en Éxodo 25, 8, por favor, señor Wilson, o señor Abner. 25, 8 o 7. 25, 7, el primer línea. Piedras de onice. Más, poquito más. Piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y Are we in the right place? This is total 7, verse 8.
Is it 8? It's 8 and 9. Lo siento mucho. Versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ok, un santuario. ¿Qué es el santuario en este pasaje? El tabernáculo, ¿verdad? Pero mira Salmo 150, versículo 1. Por favor. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en magnificencia de sus fundamentos. ¿Qué es el santuario? Templo. El templo o el tabernáculo. Mira versículo 3. Lee versículos 3 y 4. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Hay instrucciones para los sacerdotes y levitas, ¿verdad? Sí. En el templo, como en el tiempo de Ezequiel, en este pasaje en 2 de Crónicos, capítulo 29. Sí, mira otra vez los versículos en la televisión aquí. Lee estos versículos otra vez, por favor, Billy. Muy bien. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Ok, ¿quiénes son los trompeteros en este pasaje? Sacerdotes. Sí, los sacerdotes, claro que sí. Ok. Now, más tarde, en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Zedequías, el rey de Judá, el rey de los babilonios, Nebuchadnezzar, venía a Jerusalén a destruirlo. Y el castigo o captividad, dice, la cautividad comencía. Y Jerusalén y el templo estaba destruido. Pero en este tiempo, durante la cautividad, hay levitas que escribió salmos. Uno de los salmos escribió de un levita cantador, es Salmo 137 aquí. Now, mira este capítulo, escribes en televisión aquí. Salmo 137. Durante el tiempo de cautividad, el cautivo, how do you say it again? Los cautivos. Not the captives, but the captivity. O la cautividad. La cautividad, ok. Durante la cautividad, los cantadores levíticos alta tocando sus instrumentos musicales Cesan de tocar. cesan a tocar, De tocar. ok, cesan a tocar sus instrumentos musicales porque el templo era destruido y Dios dice, en este lugar ofre sus sacrificios y sus holocaustos y toca sus instrumentos con los sacrificios, porque cuando el templo está destruido, los levitas no más están tocando sus instrumentos porque no tenía la lugar otra vez, porque todos son en Babilonia.
Esto es el contexto de este salmo. Lee para nosotros en estos versículos, por favor, señor Edras, de televisión. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion sobre los... Hermano, ¿cuál lugar es Sion? Es Jerusalén. Sí, continúo. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ok, continúa. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Mira la pregunta en versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Porque Dios escogió un lugar por su adoración. El lugar de adoración es el lugar del altar en Jerusalén, en el templo de Dios solamente. Deuteronomio 12:4. Primero de Crónicas 22:1. Dios escogió un lugar santo, un santuario. Pero en Babilonia no hay santuario, no hay sacrificios, no hay nada de adoración o la adoración de los judíos levíticos, porque el templo era destruido, ¿verdad? So, este Levítico, levita dice, no puedo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña. Necesito ir al Jerusalén, al templo. Now, busco otra vez a otro salmo. Salmo 42. Recuerde este salmo cuando versículo 5, versículo 11, hay el coro del salmo. Este salmo también es salmo escrito de un levita durante el tiempo de cautividad. How do you say captivity again? It's a feminine word, la cautividad. La cautividad. Gracias, hermano, por su paciencia. No problema. Es difícil por estos grandes orejas a oírlo. Perfecto. Ok. La cautividad. Ok. Este salmo 42 y también 43, están escritos por un levita durante la cautividad. Ok. Now mira y lee para nosotros aquí de televisión, por favor, señor Abner. ¿Cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Now, hoy en la iglesia podemos venir al Dios a todos los tiempos, ¿verdad? Ahora podemos venir al Dios, al trono de Dios en oraciones, ¿verdad? Pero en el tiempo de los israelitas, a presentar ante de Dios es viniendo al Jerusalén, al templo. Él dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentar
presentarme ante Dios. Continúa aquí, por favor, leyendo. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desahogo en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. Now mira en versículo 4, la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Santuario, templo. El templo en Jerusalén, ¿verdad? So este levita deseo mucho a volver otra vez al templo, a adorar a Dios con sus canciones, con sus instrumentos musicales, pero no puede porque no tenía el templo en Babilonia. Continúa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Ok. Un día, este levita espera volver otra vez a Jerusalén y da alabanza otra vez a Dios con sus canciones, con sus instrumentos, pero no puedo ahora porque no es en el templo, es en Babilonia. No, mira, en 43, continúa, habla. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Si el enemigo es los babilonios, continúa. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen en tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. No, mira en versículo 3, a tu monte santo. Es monte Sión, ¿verdad? En Jerusalén. Y mira en versículo 3, él dice, lleven al lugar donde tú habitas. Es en el templo en Jerusalén, ¿verdad? Y cuando él regresó al templo, después de la cautividad, él puede alabar otra vez del arpa. Pero solamente en el templo. Now, durante la cautividad, la gente de Israel no usan instrumentos musicales. En sus antiguos testamentos no pueden leer con solamente sinagogas. En el Nuevo Testamento pueden leer con solamente sinagogas. Am I saying that right? Sinagogas. Sinagogas, sí. Sinagogas eran solamente edificios comunes, edificios natural, no santuarios. They were rented halls or displaying buildings. Eran locales rentados, salones sencillos, Where Jews gathered during the captivity just to pray and read the Bible. donde los judíos se reunían durante la cautividad para leer la Biblia. Pero en los sinagogas, los judíos durante la cautividad no cantan canciones, no usan instrumentos musicales. They didn't burn incense, they didn't offer sacrifices. No quemaban incienso, no ofrecían sacrificios, They didn't do any of the things that were involved in Levitical worship. no hacían ninguna de las cosas que están involucradas en la adoración levítica, Porque entendieron que Deuteronomio 12:4 y 11 dice, todos estos los
en adoración de Dios necesitan asido en un lugar diferente, el lugar que Dios escogió, el templo. So, adoración levitical es de un lugar, el tabernáculo y más tarde el templo. Now, cuando los cautivos regresó otra vez a Jerusalén, edificó el templo otra vez en el tiempo de Esdras. Mira Esdras, el libro de Esdras. Mire Esdras, el libro de Esdras. Sí, Esdras. Aquí es lo que mire. Capítulo 3. Mira en la pintura los sacerdotes con los trompetas de plata en la pintura. Esdras capítulo 3, versículo 10. Cuando los cautivos regresó a Jerusalén y edificó otra vez la fundación del templo y el altar, comenzó otra vez la adoración. Mira, versículo 10, capítulo 3, por favor, Francisco. Hola, Francisco. ¿Qué pasó? Está durmiendo. Esdras 3:10. Es que él pensó que Esdras iba a leer Esdras. 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. So, inmediatamente, cuando edificó el altar y la fundación del templo otra vez, comenzó otra vez la adoración, los sacrificios, los sacerdotes con los trompetas, pero no en otro lugar. Este es el mismo lugar que Dios escogió, ¿entienden? ¿Entienden? Sí, sí. Now, muchas veces en la iglesia hoy, predicadores dicen como esto: no usamos instrumentos musicales porque el Nuevo Testamento no dice. Pero hay más razones. El razón verdadero es porque musicales instrumentos eran mandados por Dios por usar solamente en el templo de Dios en Jerusalén, en la religión del judaísmo. ¿Okay? Los judíos no usan instrumentos musicales, no más lugares acepta el templo, solamente el templo. Este es la razón. Cristianos no usan instrumentos porque cristianos entender que este es parte del Antiguo Testamento, es parte de la adoración por los judíos en el templo y no está autorizado para usar otros lugares acerca el templo de Dios en Jerusalén en adoración levítico. Este es el razón que no usamos instrumentos. Jesucristo en su vida vaya al templo en Jerusalén, y en el templo en Jerusalén durante la vida de Jesucristo, las levitas y los sacerdotes
están tocando sus instrumentos con los sacrificios en el templo, no en las sinagogas, solamente en el templo. ¿Sí? Pero Jesucristo era el final sacrificio, el perfecto sacrificio. Y los cristianos adoran a Dios como los judíos cuando no en el templo, sin instrumentos musicales. Era muy natural. Ok. Este es otro pasaje cuando los cautivos edificó otra vez el templo. Is it already time for another break? Yeah, 5 minutes. Ok, durante la cautividad, los judíos comenzaron a usar sinagogas solamente para leyendo la Biblia y orando uno con otros. Y en las sinagogas, los servicios incluido estas cosas. Primeramente, recitación de Shema. Es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. The Lord is our God, the Lord is one. Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. You shall love your Lord your God with all your heart, soul, and mind. Y amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu... This is called the Shema because the word Shema means here. Se llama esta sección de escrituras se llama Shama, porque significa Shama, aquí. Because it says, "Hear, O Israel, Shema Israel." Porque dice en Deuteronomio, he aquí, oh Israel, Shama Israel. In hebreo. En hebreo, sí. So first they recited the Shema. Primero entonces recitaban el Shama. Y después tenían oraciones. Unas veces las oraciones son oraciones juntos, como una congregación, out loud. It would be like they would all say it out loud together. Todos entonar con voz alta. Then they would have lecturas de la ley, y los profetas, muchas veces un hombre leyó un pasaje de la ley y otro hombre leyó un pasaje de las profetas. Am I saying it wrong? No, es fine, leía. Leía, ok. Un hombre leía un pasaje de la ley y otro hombre leía un pasaje de los profetas y después otro hombre predica un sermón concerniente las escrituras de este sábado. Y finalmente una bendición, una oración de gracias a Dios, y este es todo en el sinagogo, pero no sacrificios, no incienso, no otra adoración del templo. El templo es completamente separado de las sinagogas. En las sinagogas eran los fariseos. En el templo eran los sacerdotes, los saduceos. Los dos son separados completamente en las mentes de la gente and geographically. Y geográficamente. The people never they did it.
Couldn't hear you. The people of Israel never confused the temple and the synagogues or the things that they did in those two places. Los judíos nunca confundieron las sinagogas con el templo, ni las cosas que se hacían en esos dos lugares. En este cito de la Mishnah es una descripción de la música en el templo durante el tiempo de Jesús en el primer siglo. Este es en el templo antes de el año 7, cuando los romanos venían a Jerusalén y destruido el templo otra vez. Lea este cito para nosotros, Francisco, por la televisión. Salmos eran entonados durante las fiestas en el templo, y levitas sin número tocan arpas y salterios, címbalos y trompetas, instrumentos de música en las 15 gradas que conducen hacia abajo del atrio de los israelitas al atrio de mujeres, correspondiente a los 15 cánticos de ascenso en los salmos. Sobre ellos los levitas se paraban con los instrumentos de música y hacían melodía. Esta es una descripción de la música en el templo, en el... Excuse me disculpe. I'm having to sneeze. I don't know how you say that in español. Estornudé, yo estornudé. Bendición. How do you say you crack me up in Spanish? It doesn't work. Me haces reír. I can't think of a crack me up right now. You make me laugh. Sí, me haces reír, sí. I pull the muscle in my shoulder when I sneeze, and I'm trying to rub it. Jalé un músculo en mi hombro, dice, cuando estornudé, y ahorita estoy tratando de aflojarlo. Dijo el hermano que ya era viejo y gordo. Sí. It's time for a break, right? Yes, it is. Okay, let's 10 minutes. 10 minutos, hermano. Nos va a pasar la copia de su ubicación, ¿no? Yo les puedo pasar las copias de las citas.
pocos minutos.